En el día de hoy, con nuestro panel de expertos, Juana Sánchez, Sergio Pinzón, Camilo Arrieta, José Rivera y Carlos Sánchez, queremos exponerles un caso muy interesante, que es un caso de diversificación de activos en un portafolio. Esto es algo muy interesante ya que lo vamos a aplicar en nuestra vida profesional y en nuestra vida personal, dado que si en algún momento llegamos a tener algún monto para invertir, esto va a ser de gran utilidad. Entonces, sin más preámbulo, a por ello. Dentro de los temas a tocar en esta reunión va a ser en primera instancia el rendimiento esperado en nuestro portafolio, segundo el análisis de Markowitz número uno, esto va a estar dado por un año, ya lo explicaremos en detalle, después vamos a hacer otro análisis de Markowitz con unas condiciones un poco diferentes, en cuarta instancia vamos a ver un poco la asignación táctica, seguido de ventajas y desventajas del modelo que estamos aplicando, así como una inversión óptima en nuestro portafolio. Y finalmente, vamos a identificar esas debilidades y vulnerabilidades de la asignación de Markowitz a un portafolio óptimo. Vamos a comenzar por una parte muy importante y es el retorno esperado. Vamos a reconocer qué gastos vamos a tener en este periodo de tiempo de inversión en el cual estamos contemplando nuestra inversión, qué ingresos podemos tener para acumular o aportar a dicho portafolio de inversión y vamos a ver cómo va a ser con el comportamiento de ese retorno de inversión a lo largo de este periodo de tiempo. En esta parte, y para entender un poco cómo va a ser el retorno de la inversión a lo largo de este periodo de tiempo contemplado, vamos a tener que establecer el flujo de caja, o muy bien lo vemos acá en la última fila, cash flow. Para esto, y como lo vemos en el enunciado del caso, vamos a tener en cuenta los gastos futuros que vamos a tener en los próximos años. Estos van a estar dados por las dos hijas del cliente, son hija 1 y hija 2, que van a entrar, están acabando su high school y van a entrar a la universidad, donde van a tener un gasto de $30,000 anualmente. Posterior a eso nos van a quedar $10,000 anuales, como esto como resultado de nuestro trabajo como ingeniero y los gastos ya sean de las hijas, del hogar, etcétera. Estos $10,000 son libres a lo largo del año. Para ello vamos a construir el flujo de caja con dichos gastos en los diferentes periodos de tiempo, en los diferentes años contemplados y a partir de la fórmula en Excel IRR vamos a obtener nuestro retorno esperado, que en este caso es 3.183%. Para el punto 2 nos solicitan realizar un análisis de la cartera de Markowitz para los 10 fondos recomendados que cotizan en bolsa, utilizando los rendimientos y riesgos históricos anuales, donde contamos con datos desde el 30 de diciembre de 2011 hasta el 30 de diciembre de 2016, esto con el fin de determinar la asignación óptima de la cartera. Nuestra ventana de tiempo, como ya lo mencionamos, comprende valores mensuales desde 2011 a 2016. Lo primero fue calcular los retornos de cada uno de los activos en cada uno de los meses para posteriormente poder calcular el retorno esperado promediando todos los valores. Así como con la desviación estándar se procedió para la volatilidad. Finalmente, estos valores se deben pasar a términos anuales para el análisis que queremos realizar, que son los datos que podemos observar en la tabla. En la gráfica podemos observar el retorno esperado en el eje Y y la volatilidad anual en el eje X. JC6SG es el fondo que mayor retorno representa con un nivel de riesgo del 10,85%, mientras que J0RSG representa el mayor riesgo con un retorno de tan solo el 2%. Para poder construir el portafolio, primero se analizó qué tanto se relacionan los fondos con ayuda del cálculo de la covarianza entre pares. Ya con esto se procedió a utilizar un modelo de optimización que nos ayuda a minimizar el riesgo del portafolio, obteniendo como resultado utilizar solo 5 fondos para obtener el mínimo riesgo. El fondo que tendría mayor peso es KF5SG con el 49%. Dicho fondo individualmente nos representaba una volatilidad del 5,07%. Si los observamos todos por separado, superan la volatilidad del portafolio, que sería del 3,72%. Esto es lo que se conoce como el efecto diversificación, el cual es posible gracias a que los fondos no tienen una correlación perfecta y positiva, y al combinarse se terminan contraponiendo. Partiendo del punto mínimo de riesgo, se calculan los valores de la frontera eficiente, tomando como referencia superior el valor con el mayor retorno en términos anuales, que vendría siendo el 10,63% de JC6SG. Ya los demás puntos se obtienen con la ayuda de la herramienta Solver de Excel. Con esto tendríamos la frontera eficiente de Markowitz, que nos representa todos los posibles portafolios eficientes en el mercado financiero.
En el tercer punto se nos solicita replicar el análisis de la cartera de Markowitz presentado anteriormente, pero esta vez utilizando los retornos y riesgos históricos trianuales para determinar la asignación óptima de la cartera. Ahora, previo a los cálculos de retorno, volatilidad y la construcción de la frontera de Markowitz, los valores de retorno fueron transformados para representar el retorno trianual. Como se puede observar, este gráfico es muy similar al que vimos anteriormente, pero en este caso tanto la volatilidad como el retorno esperado presentan valores mucho más altos. Al explorar la tabla junto con el gráfico vemos que JC6 se mantiene como el fondo que mayor retorno tiene, con un retorno del 18.79%, mientras que J0R se mantiene como la inversión más riesgosa. Siendo así, al utilizar el modelo de optimización para minimizar el riesgo del portafolio con los datos trianualizados, obtuvimos prácticamente el mismo resultado que en el ejercicio anterior, es decir, utilizar solo 5 fondos para obtener el mínimo riesgo. Al igual que en el caso anterior, el fondo con mayor peso sería KF5. En cuanto a la volatilidad, encontramos que aumenta, lo cual es esperado por los efectos mencionados anteriormente, pero esto no quiere decir que se esté perdiendo el efecto de diversificación. Aquí podemos ver que, al igual que en los retornos y volatilidad observados para los fondos anteriormente, la trianualización de los retornos resulta en un aumento tanto del retorno esperado como de la volatilidad, resultado de la optimización durante la construcción de la frontera eficiente de Markowitz. En este caso, encontramos que el punto mínimo de riesgo implica una volatilidad del 6.45%, con un retorno esperado del 8.32%. Por otro lado, el mayor retorno esperado es de 35.4% y continúa siendo representado por el fondo JC6. Vale la pena resaltar que la forma que toma esta frontera de Markowitz es muy similar a la que se construyó anteriormente, por lo que podemos decir que si bien aquí se representan los datos como más volátiles y con un mayor retorno, esto no necesariamente cambia la recomendación. Para el punto 4 tenemos varias primas de riesgo que fueron pronosticadas por JP Morgan y nuestro trabajo es determinar cuál de estas o cuál de estas sería buena para tener un retorno más alto en el siguiente año para nuestro portafolio. Es importante primero definir cada una de las primas para poder entender y tomar una decisión. En primer lugar, vemos que el Equity Risk Premium tiene un exceso de rentabilidad que proporciona la inversión en el mercado de valores sobre una tasa libre de riesgo. Este tamaño de la prima varía según el nivel de riesgo de cada una de las carteras y cambia con el tiempo porque el precio de las acciones tiene una tendencia aleatoria, lo que hace que el riesgo de mercado fluctúe. Por otro lado, el High Yield Premium y el Private Equity Premium tienen rendimientos altos, provienen de valores que tienen calificaciones crediticias inferiores al grado de inversión BBB negativo, por lo que son más riesgosos que el grado de inversión, lo que hace que la prima sea más alta y más vistosa, pero más riesgosa. Además, por ejemplo, el private equity es de una empresa que no cotiza en el mercado de valores, pero puede generar un mayor rendimiento a futuro cuando lanza una oferta pública inicial, que podría hacer que el rendimiento sea igual al grado de inversión. En cuanto al Small Cap Premium, estos son los rendimientos adicionales que se tienen por invertir en empresas pequeñas. En este caso, estas tienen una oportunidad de obtener mayor rendimiento a largo plazo, pero en el corto plazo puede tener un alto riesgo. Y finalmente, el Duration Premium proviene de la inversión de valores de renta fija, como lo son las letras del tesoro, los bonos del gobierno y demás. Estas primas tienen poquito rendimiento debido a que el riesgo es menor y el rendimiento requerido de un bono del gobierno es igual a la tasa de inversión de riesgo más la inflación, que en este caso pues este es el factor que afecta el rendimiento requerido. De acuerdo con las definiciones anteriores, vemos que para el periodo de corto plazo 2016 a 2017, el Small Cap Premium es el único que supera el rendimiento con el tiempo, ya que vemos que tiene un aumento de 0.25 a 0.75. Sin embargo, debemos recordar que estos tienden a ser muy volátiles y riesgosos. Por lo tanto, es importante considerar el objetivo de inversión y la aversión al riesgo de cada uno de los inversionistas. Si se tiene una aversión al riesgo pequeña, se puede ir por el High Yield Premium o por el Equity Risk Premium, que en este caso presentan el mismo rendimiento en los 2 años, tienen un rendimiento alto de 2.5 y 4 respectivamente, sin embargo, pues son bien volátiles, mientras que si se tiene una versión del riesgo alta, se podría ir o tendría que irse por el Duration Premium, que en este caso hay que tener en cuenta que tiene una disminución a lo largo del tiempo, pero en este caso también vemos que estos no tienen un riesgo significativo. Para el punto 5 vamos a analizar también nuestro portafolio, pero teniendo en cuenta dos activos adicionales. En este caso es el oro y las inversiones en el real estate de Estados Unidos.
En este punto también vamos a tener los valores mensuales desde 2011 hasta 2016, esta es nuestra ventana de tiempo, y también vamos a tomar el tema a un año. Como tenemos dos activos adicionales, en este caso tenemos todo el tema de real estate, que vemos que tiene un retorno alto, pero sin embargo tiene una volatilidad considerable de 14, y hay algo curioso y es que el oro tiene una rentabilidad negativa o un retorno negativo de menos 5% y la volatilidad de este activo es de casi el 18%, lo cual es inusual ya que el oro es un activo seguro. Del mismo modo, también vemos que el JC6 es el fondo que todavía tiene el mayor retorno y con un nivel de riesgo del 10.85 y presentamos los mismos resultados que en el principio. Realizando el análisis de Markowitz y corriendo todo nuestro procedimiento tal cual lo aprendimos en la asignatura, haciendo uso del solver, vemos cómo entra a participar acá en nuestro portafolio el nuevo activo que tenemos en cuenta. Y eso no estoy hablando del Real Estate Internal Rate, sino estoy hablando del oro. Es algo muy interesante porque ya toma una participación del 20%, que no sigue siendo la participación mayor, pero sí es una participación significativa dentro de este portafolio. Dicho lo anterior, y gracias a Markowitz, a la diversificación de Markowitz, podemos responder la siguiente pregunta. ¿Cómo sería esa combinación entre volatilidad y retorno de los diferentes portafolios? Todo esto lo podemos ver en lo que estamos viendo en pantalla en nuestra frontera eficiente. Entonces, esto nos va a dar una combinación de diferentes volatilidades con diferentes retornos a lo largo de la frontera. Y ahí podemos ver cómo sería el comportamiento de esto. A continuación procederemos a recomendar una decisión de inversión óptima según los análisis realizados. En los primeros dos análisis se construyeron fronteras de Markowitz con datos anualizados y trianualizados respectivamente, y en dichas fronteras encontramos prácticamente las mismas recomendaciones desde dos puntos de vista distintos. Ahora, en los siguientes puntos vimos que la adición de los fondos Rate y Gold no tuvieron un impacto favorable en las posibilidades de construcción de portafolios. Esto probablemente se debe a la alta volatilidad y a los retornos negativos de Gold. Teniendo en cuenta esto, consideramos que el portafolio más pertinente para el caso es el que se presenta en el gráfico, es decir, incluyendo los fondos KF5, KF6, JC6, N6M y O9P en las proporciones que se observan, puesto que dicho portafolio es el que según los primeros modelos cuenta con el menor riesgo. Saludos a todos, mi nombre es Carlos Sánchez y a continuación voy a exponer las debilidades y vulnerabilidades de aplicar la teoría de portafolio de Markowitz en el mercado real. Podemos afirmar que estas debilidades surgen porque la teoría no se ajusta a algunos de sus supuestos cuando lo llevamos a un contexto real. En primer lugar, Markowitz supone que todos los inversores pueden acceder a la misma información, mientras que esto no ocurre en la realidad, puesto que hay información asimétrica. Esto quiere decir que el mercado no siempre es eficiente. Por lo tanto, no podemos garantizar que la información que tengamos a nuestra disposición sea la completa y sea suficiente para tomar la decisión correcta. En segundo lugar, se asume que todos los inversionistas tienen acceso a pedir prestado a la tasa libre de riesgo, lo que tampoco ocurre en nuestra realidad. En tercer lugar, la teoría también supone que los rendimientos de los activos en el mercado financiero siguen una distribución normal. Sin embargo, este supuesto no siempre se cumple y por lo tanto se comprometen las conclusiones que se pueden obtener aplicando esta teoría. Finalmente, Markowitz también supone que no hay ni costos de transacción ni impuestos al momento de comprar o vender un activo en el mercado. Y en la práctica terminamos viendo que esos costos suelen ser importantes al momento de tomar una decisión de este tipo. En conclusión, la teoría de portafolio de Markowitz es una herramienta relevante para la gestión de inversión, pero tiene sus limitaciones. Y es por eso que es importante tener en cuenta estas debilidades al aplicar la teoría en el mundo real. Y finalmente, se recomienda utilizar esta teoría con conjunto con otras herramientas de gestión de portafolio para que con todas estas herramientas de análisis se pueda tomar la mejor decisión de manera que sea precisa y asegure nuestra inversión en el futuro. Muchas gracias por su atención.